Estimadas y estimados compañeros, estudiantes del curso de Filosofía Latinoamericana, vamos a continuar platicando sobre la propuesta filosófica de la doctora Juliana González, que iniciamos en la plática anterior. Habíamos abordado su libro Ética y Libertad, que cabe agregar a la información antes compartida a ustedes. Se trata de un libro que compila artículos publicados, presentados como ponencias en distintos momentos de la década de 1980, lo cual significa que se trata de una obra trabajada durante bastante tiempo y con muchísima solvencia y con gran originalidad. En síntesis, la ética de la doctora Juliana González es una ética dialéctica, es una ética que parte de un fundamento ontológico, que es una noción de la libertad, considerada como la capacidad de elegir que tiene el ser humano, y también una ética humanista, es una ética abierta a una concepción esperanzadora del futuro de la humanidad a partir de la razón. Dicho en términos griegos, el ethos, que es el carácter la constitución moral del ser humano, que es justamente la dimensión ontológica, la eticidad como constitución moral del ser humano, está motivada por el eros, y por el logos, o sea, por el eros, por las fuerzas vitales, el deseo, el amor, y por el logos, por la razón. Y esto le da un carácter complejo a la dimensión ética del ser humano, también por todas las tensiones que habíamos mencionado, que atraviesan el comportamiento moral de los seres humanos, entre lo individual, lo social, lo que permanece, lo que cambia, el pasado, el presente, el futuro, que van determinando, son factores que determinan, que condicionan, pero que no reducen el margen de libertad que tenemos los seres humanos. Ahora toca abordar un giro que es observable en la obra de la doctora Juliana González. Es el giro hacia la bioética, y por eso proponemos un artículo publicado en 2002 bajo el título Ética y Bioética, publicado por la revista Isegoría. Recoge una ponencia presentada en un coloquio sobre ética celebrado en España, en alguna ciudad española, y va a tener continuación este giro hacia la bioética, que también Victoria Camps y Adela Cortina han llamado el giro aplicado en la ética, es decir, esta tendencia de fines del siglo XX, principios del XXI, a que la ética se vaya haciendo cargo de reflexionar sobre problemas prácticos, como los que derivan, los dilemas éticos que derivan de los avances en la biogenética, en la biotecnología, en las ciencias genómicas, así como en otros campos de la actividad humana. La problemática ambiental también ha generado atención
por parte de la ética, produciendo un giro aplicado que podemos denominar como el surgimiento de la ética ambiental. Incluso el ámbito social, económico, ha dado lugar al desarrollo de una ética empresarial. En el contexto de este giro aplicado, es muy entendible que la doctora Juliana González aborde en su artículo Ética y Bioética el tema de las implicaciones éticas que tienen los avances de la biotecnología, particularmente el tema de la utilización de las células madres o células troncales. Va a sugerir a la doctora Juliana González la reflexión sobre el estatuto o estatus ontológico del embrión humano. Pero antes de abordar esa problemática como una problemática específica que sugiere el avance de las ciencias genómicas y de la biotecnología y de la biogenética y todas las demás áreas de la biología que están en pleno auge de desarrollo científico-tecnológico, la autora del artículo Ética y Bioética empieza planteando precisamente el tema de la transición de la ética a la bioética, haciendo un reconocimiento de la importancia del tema, del desarrollo de la biotecnología como un detonante de la reflexión bioética, pero que para Juliana González tiene una implicación muy importante en términos de un replanteamiento del trabajo y de la función de la ética. Es decir, la bioética produce en la ética una actualización importante que Juliana González considera como una de las consecuencias de valiéndose el mito de Prometeo, del problema que puede constituir el avance científico-tecnológico, es decir, la técnica y el fuego que roba Prometeo a los dioses para dárselo a los hombres. Dice Julián González, no basta para garantizar el futuro de la humanidad, también es necesario el sentido de la ética y de la justicia, puesto que la tecnología avanzando por sí misma o de manera autónoma puede producir cambios drásticos incluso en la propia naturaleza humana, y ante el irrefrenable avance tecnológico en el campo de la biología, Juliana González plantea que le corresponde a la ética apropiarse del proceso y darle un sentido ético, lo cual significa enfrentar, y aquí utiliza otro mito, el mito de Jano, una situación dual donde hay dos caras del proceso, que son opuestas entre sí, representadas por ese Dios que tiene dos caras en posiciones encontradas, y que simboliza el reto que está imponiendo la biotecnología a la reflexión ética, hacia dónde nos va a llevar, hacia una transformación radical de la naturaleza de los seres vivos, no solo de los seres humanos, sin que haya un sentido de responsabilidad, o bien a un proceso en donde asumamos con sentido ético
el manejo, la manipulación de los materiales genéticos, de las estructuras del ADN de las distintas especies. Y justo esta preocupación le lleva al segundo apartado del artículo, que tiene que ver con el sentido inverso del primero. El primero plantea de la bioética a la ética y el segundo de la ética a la bioética. Es decir, qué es lo que la ética le va a aportar a la bioética. De nueva cuenta, Juliana González, como lo planteó en su libro Ética y Libertad, va a plantear la importancia que tiene la fundamentación ontológica, en este caso de la ética. Y a manera de ejemplo, y destacando la especificidad que tiene la ética frente a los problemas de la biotecnología, los dilemas y retos que impone la biotecnología, para la autora, la ética tiene como tarea fundamental enfrentar los dilemas éticos, pero sobre una base de analizar los presupuestos ontológicos. Y frente al dilema del tipo de trato que se propone dar a las células madre o células troncales, Juliana González distingue tres posiciones. Una posición que considera al embrión humano como persona, posición que tiene como implicación práctica el prohibir todo tipo de manipulación del embrión humano, y que en materia de derechos reproductivos implica considerar como asesinato el aborto, aun sea dentro de las primeras 12 semanas de gestación, lo cual es un periodo en donde todavía no se desarrolla el sistema nervioso central del embrión, pero que esta posición plantea de manera tajante la prohibición de cualquier interrupción del desarrollo del embrión, del proceso de gestación, o bien utilización, así sea con fines curativos, del uso de las células madre. La posición opuesta plantea cosificadora, que las células madres son de la especie humana, son un montón de células, un simple materia genética o material genético que se pueden manipular a conveniencia. Julián González no acepta ninguna de las dos posturas. Coincide con Victoria Camps en que las células madres son potencialmente seres humanos, y aquí introduce pues toda la teoría del acto de impotencia de Aristóteles para ver en ese estatus ontológico a las células madre como humanas desde el punto de vista potencial, aunque no desde el punto de vista actual. Y por ser su estatus de potencia y no de acto, es decir, todavía no son ser humano, pero pueden llegar a serlo si se desarrollan, entonces no merecen el mismo respeto que si fuera una persona ya constituida, una persona humana. Pero por ser potencialmente seres humanos estas células, entonces se les debe considerar como dignas de respeto, es decir, participando en un grado de la dignidad humana por ser en potencia seres humanos, estas células madre o células troncales. Aclara que no se trata de un estadio prehumano, sino que ya son células humanas totipotenciales, es decir, ya ahí están todas las posibilidades presentes en las células madre,
y por eso mismo ya forman parte del proceso genético. Y esa visión de las células en su desarrollo como proceso o en proceso de desarrollo le lleva a Juliana González a introducir la noción de ontológica del devenir. El ser de este conjunto de células es el devenir. Su ser o su estatus ontológico es el de devenir o ser proceso de constitución del ser humano. De esta manera es como acredita Juliana González la importancia de la ontología para participar en el debate de la bioética. Es decir, la bioética como campo interdisciplinario debe recibir una aportación importante de parte de la ética ontológica o de la reflexión ontológica en el campo de la ética. Y justamente en esa línea de reflexión es que Juliana González, en años posteriores a la publicación de este artículo, Ética y Bioética, se ha dado la tarea de reunir a distintos participantes en el debate de la bioética, con lo que tenemos que en el año de 2007, como coordinadora, publica el libro Dilemas de Bioética, editado por Fondo de Cultura, Comisión Nacional de Derechos Humanos y UNAM. Ahí ustedes podrán apreciar en la portada, como ella misma lo dice en la introducción, que ilustra la cubierta del libro con la imagen del dios Jano, simbolizando la transición, simbolizando la oposición de posiciones o la noción misma de dilemas éticos derivados de los avances de la biotecnología. Y en un libro de 2 años posterior, publicado en 2009, Filosofía y Ciencias de la Vida, Juliana González participa con una ponencia que titula Ontología y Ciencias de la Vida. De modo que continúa con su reflexión ontológica y también me devuelvo al libro de los dilemas para señalar que su participación es haciendo diálogo con distintos filósofos y filósofas, tanto de México como de otros países, y en esta ocasión la doctora González dialoga con Gilbert Otois, que es miembro de la Comisión de Bioética de Bélgica, justamente para acreditar esta tesis ontológica que habíamos planteado. Como es necesario en el debate de la bioética introducir la discusión sobre el estatus ontológico del embrión humano como uno de los temas centrales. Bueno, de nueva cuenta, pues dejamos a la reflexión de ustedes estos planteamientos y desde luego recomendando la lectura del artículo Ética y Bioética de 2002 y esperando pues sus comentarios y aportaciones en la plataforma de Classroom de nuestro curso. Muchas gracias por su atención.